Existió una figura femenina que controló a toda España en la penumbra. Jamás fue la monarca titular, ni presumía tiaras ante el pueblo, tampoco avalaba leyes con su firma. Pese a ello, por más de 20 años, cada resolución trascendental del imperio tuvo que ser palomeada por ella. Se llamaba María Luisa de Parma. Su leyenda es quizá la más oscura, cautivadora y controversial que ha gestado la realeza del viejo continente. ¿Qué tal? Arranquemos esta travesía hacia las entrañas del Imperio Borbónico, rumbo a aquellos pasillos repletos de oro, donde el mando se fundía con la deslealtad, el romance con la codicia y la fidelidad no era más que una farsa fríamente orquestada. Antes de seguirle, déjenos aquí abajo una palabrita que resuma lo que sienten al imaginar a una mujer manipulando los hilos de toda una nación a escondidas. Era el año 1768 cuando una muchacha de apenas 16 años atravesó las montañas pirenaicas. Provenía de Parma, un modesto señorío italiano que la forjó con toda la sofisticación y el porte que exigía su estatus de realeza. Bautizada como María Luisa de Parma, nació del linaje del duque Felipe I y de Luisa Isabel de Francia, descendiente directa del mismísimo monarca Luis X. Hablamos de una aristócrata con abolengo puro por ambos lados, forjada entre complots internacionales, clases de etiqueta y el incesante chismorreo de un palacio que jamás apagaba las luces. Le habían marcado el rumbo antes de que tuviera uso de razón. Su encomienda era desposar al príncipe Carlos de Borbón, el futuro soberano español. Un enlace meramente político, el pan de cada día en aquella época, pactado sin una sola gota de afecto, movido por pura conveniencia. Las facciones borbónicas de Francia y España urgían afianzar sus lazos a como diera lugar, y María Luisa resultó ser el peón ideal para esa jugada maestra. Al pisar territorio ibérico, topó con una nación en pleno parteaguas histórico. El monarca Carlos primero llevaba las riendas con pulso de hierro y visión progresista, escudado por funcionarios que buscaban sacudir a un país aún anclado en las sombras del pasado. El círculo madrileño era una burbuja asfixiante, atiborrada de ritos inflexibles, clases sociales inquebrantables y rumores de pasillo capaces de arruinarte la vida en un parpadeo. Bajo esa presión, a María Luisa no le quedó de otra más que volverse una superviviente, adaptándose tan rápido que dejó con el ojo cuadrado a más de uno. De entrada, demostró que la chamaquita venida de Italia no estaba ahí de simple adorno. Poseía criterio, agallas y una brillantez que a unos les despertaba genuina devoción y a otros un terror disimulado. La futura reina clavaba la mirada, paraba oreja y archivaba todo: identidades, pactos y las envidias de la nobleza que la acechaba. Captó de volada que ahí adentro, el que tenía la información, tenía el poder absoluto. Su unión con el príncipe Carlos no representó, en sus inicios, un dolor de cabeza. Carlos era un tipo bastante relajado, al que la grilla no le interesaba y que prefería perderse cazando. Brillante no era, y él mismo estaba consciente de sus limitaciones, detalle que, irónicamente, lo volvía sumamente manipulable. María Luisa leyó esta debilidad con una agudeza tan fría que habría aterrado a cualquiera que entrara en su mente. Procrearon a un montón de herederos, aunque muchos perdieron la vida de chiquitos. Una tragedia tristemente común en aquellos ayeres. Ser madre fue simplemente un trámite más que despachó con la misma frialdad que sus compromisos monárquicos, pues su corazón jamás estuvo ahí. Su verdadera obsesión era el control absoluto, y esa batuta, en la recta final del siglo XVII, estaba por aterrizar en sus palmas mediante una jugada del destino que ni el más astuto hubiera vislumbrado. En el año 1788 falleció el rey Carlos I. Su heredero, el marido de María Luisa, tomó la corona asumiendo el título de Carlos IV, y junto a su ascenso, sin necesidad de firmas ni discursos públicos, ella se coronó de facto como la dueña absoluta del país. Lo que se desató después le dio un giro irreversible al destino de la nación. A Carlos IV le fascinaban los relojes. Juntaba piezas, las desarmaba y las volvía a ensamblar él solito. Era una afición casi poética, pues mientras el rey se distraía jugando con los engranes del tiempo, la verdadera maquinaria del imperio giraba a sus espaldas sin que él siquiera sospechara. Tampoco era un mal sujeto. Tenía honor, fe y era incondicional con los suyos.
Pero la política lo ahogaba. Era un pantano lleno de matices que sencillamente no lograba descifrar, repleto de rivales que te abrazaban mientras afilaban el cuchillo, y de dilemas imposibles de resolver. Prefería 1000 veces la paz de su taller que el infierno de los despachos oficiales. Para María Luisa, en cambio, ese infierno era su hábitat natural. A los pocos meses de que Carlos IV tomara el trono, ella empezó a mover las fichas con un peso que fue aumentando sin freno, de forma casi invisible para los distraídos, pero más que obvia para los colmilludos. Ella era quien daba la cara ante los diplomáticos, la que de verdad atendía a los secretarios, generaba sus propios dictámenes gubernamentales y, con una maestría bárbara, se los metía en la cabeza a su marido, haciéndole creer que había sido idea de él. Era una técnica que pulió magistralmente durante sus 20 años, metida en la élite madrileña. Tenía bien medido a su esposo. Sabía perfectamente cuándo apretarle las tuercas y cuándo aflojar, en qué momento sembrarle una propuesta de frente, y cuándo usar a terceros para que le llegara la indirecta. Hablamos de una mente maestra en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, para que un plan cuaje, a fuerza se requieren cómplices, y justo al buscar a esa mano derecha, el relato de la reina pegó un volantazo que la consagraría como leyenda o como villana, dependiendo de quién te eche el cuento. Corría el año 1792 cuando un chamaco de la guardia llamado Manuel Godoy fue designado titular de la Secretaría de Estado. Apenas rasguñaba los 25 años, sin el menor roce diplomático ni tablas en la polaca. Era de raíces humildes allá en Extremadura, y apenas unos meses atrás, no pasaba de ser un oficialito más del montón rondando los corredores del recinto. Su salto al poder fue un relámpago que dejó a toda la aristocracia con la boca abierta. Y como era de esperarse, las víboras empezaron a soltar el veneno. El nombramiento de Godoy no tenía pies ni cabeza si buscabas talento, pues simplemente carecía de los blasones que exigía un cargo de ese calibre. La verdadera razón, según el rumor que corrió como pólvora ardiente por cada salón del palacio, era su vínculo íntimo con la monarca. Un amorío que, a oídos de todos, rebasaba por mucho el terreno laboral. Decir que este chisme cimbró a la alta sociedad es quedarse corto. El simple morbo de imaginar a la reina enredada con un guardia novato era una bomba de tiempo latiendo en las entrañas de la realeza. Semejante escándalo no solo arrastraba por el fango el prestigio de María Luisa, sino que ponía en jaque la mismísima validez de la corona, el equilibrio de la nación entera, y el prestigio del monarca Carlos IV frente a su gente, así como ante los palacios del viejo continente. A pesar de todo, aquel cargo quedó firme. Godoy escaló sin freno alguno. Francamente, resultaba imposible pasar por alto la figura de Manuel Godoy, un sujeto de estatura imponente y porte magnético, poseedor de una agudeza mental que, lejos de ser erudita, destilaba puro instinto de supervivencia. Poseía ese don escaso de envolver a sus interlocutores, haciéndoles creer que conversaban con el individuo más fascinante del lugar. Desbordaba carisma, aunque jamás pecó de frívolo. Su ambición siempre fue calculadora, mostrando la malicia necesaria para trazar su propio destino hacia la cima. Por ende, que la monarca cayera bajo su hechizo no resultaba para nada extraño. Durante mucho tiempo, María Luisa soportó un entorno real asfixiante y falto de ingenio, rodeada de burócratas grises y nobles de alcurnia obsesionados únicamente con presumir sus linajes. Él rompía el molde, rebosaba juventud y chispa, logrando cautivarla con pláticas interminables sobre cualquier asunto. No obstante, existía una incógnita que nadie lograba descifrar, aquella duda que partió al palacio en dos facciones a muerte. ¿Qué tan profunda y pasional era realmente dicha cercanía? Quienes daban la cara por la soberana juraban que el vínculo era estrictamente una alianza de Estado, un simple amparo otorgado por la gobernante hacia un genio prematuro, cuyo enorme potencial solo ella había logrado vislumbrar. Por el contrario, sus detractores esparcían rumores con una firmeza alimentada a partes iguales por el celo puro y el morbo absoluto, asegurando que los lazos entre la reina y su protegido escondían motivos sumamente carnales y oscuros. La realidad es que el rey Carlos IV jamás mostró señales de angustia. Si algo le dolía, se lo tragaba en silencio. Lo coronó como duque de la Alcudia, entregándole de golpe reconocimientos y medallas que a cualquier otro le habrían costado décadas de lealtad.
impecable, y le brindó una fe tan ciega que dejaba helados a todos sus allegados. Ciertos expertos del pasado pintan este escenario como la triste ceguera de un marido que prefería ignorar la traición en su propia casa. Sin embargo, hay quienes tejen una teoría mucho más profunda. El monarca comprendía a la perfección el engaño, pero eligió hacerse de la vista gorda, pagando ese precio amargo para conservar la tranquilidad en su hogar y aprovechar el talento administrativo del muchacho. El fondo de este misterio, como siempre pasa con las grandes leyendas del pasado, seguro esconde un poco de ambos mundos. De lo que no cabe ninguna duda es que, desde aquel instante, la corona española quedó atrapada en un trío de poder jamás visto en su era contemporánea. Un soberano obsesionado con el tic-tac de sus relojes, una matriarca adicta al mando, y un protegido que los adoraba a los dos, o que, de forma magistral, fingía hacerlo. Esta extraña trinidad chocó de frente con la peor pesadilla que cualquier imperio de aquellos tiempos pudiera sufrir. Justo cruzando los Pirineos, el territorio francés ardía sin control. El estallido revolucionario francés cobró vida en 1789, y sus ecos destructivos golpeaban todo a su paso como un sismo imparable. Para 1793, la cabeza de Luis X, familiar directo de los reyes, rodó bajo la guillotina parisina. Aquel horror golpeó a Madrid como un mazazo directo al pecho. Cuentan que la emperatriz se deshizo en llanto. Lleno de furia, Carlos IV le declaró la guerra al gobierno francés. Así, un novato Godoy se vio obligado a dirigir una campaña militar suicida frente a la cual su nación estaba en pañales. Este choque sangriento contra los rebeldes galos, bautizado como la Guerra de la Convención, se arrastró por 2 años y culminó destrozando por completo el honor patrio. Llegado 1795, el ministro estampó su firma en el Tratado de Basilea, entregando a los enemigos la mitad caribeña de la isla de la Española, buscando desesperadamente rescatar las tierras ibéricas de Cataluña y el territorio vasco que ya habían sido tomadas por las fuerzas invasoras. Aquel pacto se vendió con bombos y platillos como una victoria política monumental. Deslumbrado, Carlos IV lo coronó para la eternidad con el ilustre nombramiento de Príncipe de la Paz. Sin embargo, el pueblo no se tragó ese cuento. Regalar suelo ultramarino se sintió como una cobarde rendición maquillada, la obra de un líder que prefirió doblar las manos antes que derramar sangre. La alta alcurnia, que de por sí ya miraba al protegido con asco y recelo, afiló aún más los cuchillos en su contra. Ante ellos se alzaba un don nadie que había trepado a la cumbre del Estado con un descaro que daba escalofríos, alguien que arrastró a su patria al matadero militar para luego rogar por treguas humillantes, y que, colmo de los colmos, seguía siendo el niño mimado del palacio. Aquello resultaba intragable para linajes enteros que habían sudado por la monarquía durante siglos, sin oler siquiera una mínima fracción de la fortuna que aquel advenedizo amasó en un parpadeo. Golpear al ministro implicaba, por supuesto, herir de muerte a la figura de María Luisa. En el fondo, todos apostaban a que el hombre no valía ni un centavo sin el cobijo de su señora, pues era ella quien lo mantenía a flote, quien le limpiaba el sendero de enemigos usando el mismo pulso de hierro con el que controlaba cada hilo del reino. En medio de esta atmósfera cargada de veneno, las calles se inundaron con panfletos repletos de furia clandestina. Estos pasquines, simples hojas sueltas tiradas desde las sombras, pasaban de bolsillo en bolsillo por toda la capital y rincones del país. Sus palabras destilaban una crudeza salvaje y directa. Destrozaban la imagen de la reina, lanzándole al rostro los peores reclamos sobre su supuesto amorío con el político, pintando escenas francamente grotescas, y sembrando la terrible duda de si sus herederos llevaban sangre real, lo que amenazaba con hacer pedazos el futuro mismo de la corona. Toparse con aquellos oscuros escritos en la actualidad te hiela la sangre. Te atrapan por su valor histórico, pero te revuelven el estómago al notar que, ignorando todo el chisme, sacan a la luz el inmenso impacto que María Luisa forjó, un poder abrumador que casi ninguna otra figura femenina logró acariciar en aquella era. Se adueñó de tantas riendas que sus adversarios terminaron viéndola como un monstruo al que debían aniquilar a toda costa, organizando cacerías de brujas para derrocarla sin piedad. Al final del día, el rencor político es solo una medalla amarga que premia la grandeza. Y claro, el papel manchado de tinta no era la única trinchera abierta.
Dentro del mismísimo recinto real, allá en esos corredores de lujo donde los complots se tejían en murmullos, siempre con un ojo al gato y otro al garabato para no ser espiados, poco a poco, el descontento tomó forma, alzándose como un muro firme contra el poder que ostentaban la reina y su protegido. Aquella resistencia latía en el primogénito de los monarcas. Fernando, el heredero al trono y futuro soberano, encarnaba ese rechazo profundo. Su infancia transcurrió en un nido de víboras, forjando un alma sombría que terminaría costándole lágrimas de sangre a toda la nación años más tarde. Llevaba la sospecha en la mirada y el veneno en el pecho, dominando el arte del engaño con una maestría que rozaba la locura. Desde niño contempló con amargura cómo la figura materna empuñaba unas riendas que, a sus ojos, le habían sido arrebatadas al rey. Le hervía la sangre al ver a un simple plebeyo extremeño gozar de honores que solo debían rozar a los herederos por derecho divino. Repudiaba al favorito desde las entrañas, aunque el vínculo con la mujer que le dio la vida tejía un laberinto de resentimientos mucho más oscuro. El príncipe la juzgaba sin piedad. Ella había engendrado a la bestia, dejando entrar a un parásito que devoraba la esencia misma de su estirpe, y la acusaba de marchitar la fuerza del monarca, reduciendo a su padre a un mero fantasma despojado de corona y mando. Irónicamente, el joven se negaba a aceptar que aquella misma fosa de vicios lo había criado. Sus oscuros tejemanejes palaciegos y sus pactos bajo la mesa destilaban la misma sangre fría y el mismo veneno calculador que tanto aborrecía en su progenitora. El rencor familiar maduró en un silencio sepulcral, acumulando nubes negras como un huracán a punto de golpear la costa. Las señales de la fractura eran innegables. A escondidas, el heredero tejía su propia telaraña de lealtades entre los pasillos del palacio, seduciendo a los aristócratas ofendidos por el protegido real, mientras clavaba su mirada más allá de nuestras fronteras con intenciones nada inocentes. Allá lejos, el viejo mundo se desmoronaba y cambiaba de piel a un ritmo vertiginoso, marcando una época sin precedentes. Del fuego de la Revolución Francesa surgió una figura imponente, un genio militar nacido en Córcega llamado Napoleón Bonaparte. Aquel guerrero domó la anarquía, forjándola en acero político, hasta que en 1804 se proclamó amo absoluto, aterrorizando al continente entero. Con el imperio sobre sus hombros, su ambición apuntaba a cada rincón monárquico, y nuestra patria ibérica estaba irremediablemente en la mira de su cacería. Al mando del timón diplomático, el favorito enfrentaba la condena de guiar un barco a punto de naufragar en aguas turbulentas. Darle la espalda al águila gala era un suicidio, mas abrazarse al emperador conllevaba jugar con un fuego de consecuencias apocalípticas. La fatídica apuesta por pactar con el tirano francés terminaría arrastrando a la nación al abismo, desembocando en la tragedia de 1805, una herida mortal, que encendió aún más el repudio popular hacia él y su protectora. Fue el 12 de octubre de aquel año, en el tormentoso Cabo de Trafalgar, donde las naves conjuntas enfrentaron su trágico destino al chocar contra los formidables buques ingleses liderados por el almirante Horatio Nelson. El mar se tragó nuestro orgullo patrio, sellando uno de los naufragios bélicos más dolorosos y desoladores en la historia del imperio. 33 imponentes galeones aliados frente a 27 ingleses. Aunque los números sugerían equilibrio, la realidad se tornó en una masacre sin piedad. 4.000 valientes compatriotas dejaron ahí su último aliento, quebrando para siempre el poderío de nuestros mares. El comandante inglés también cayó en batalla, fulminado por una bala en la cima de su triunfo, bañando su sacrificio con una gloria que Gran Bretaña cantaría por generaciones. Mas para nosotros, aquel abismo de agua amarga representó la ruina, la factura sangrienta por vender el alma a la potencia equivocada. Fue el castigo por arrodillarse ante la gula insaciable de Bonaparte, cortesía de una cúpula que el pueblo detestaba por su podredumbre e ineptitud. La rabia señaló de inmediato al supuesto mediador pacífico, el responsable directo de entregar nuestro destino a París a cambio de ataúdes y madera astillada. Una tormenta de repudio estalló con una ferocidad inaudita, sin que nuestra pobre patria intuyera el verdadero infierno que apenas comenzaba a asomarse. Desde su trono de sombras, la monarca contemplaba la debacle con el pecho oprimido, pero aferrada a una dignidad que se negaba a quebrarse. Tras aguantar el escarnio público,
la traición cortesana y pactos deshonrosos, claudicar jamás fue una opción en su mente implacable. Aquel plebeyo seguía siendo su escudo, mientras ella sostenía el cetro desde la penumbra. Sin embargo, los cimientos del reino crujían de muerte y a lo lejos, el espectro de Bonaparte cobraba dimensiones gigantescas, alistando el tablero para devorar nuestra tierra en su macabro juego de conquista. Con la mecha ya encendida, el joven príncipe sintió que el reloj marcaba la hora de asestar el golpe final. En pleno octubre de 1807, la traición quedó al descubierto. El rey supo que su misma sangre intercambiaba misivas ocultas con el invasor galo. Suplicaba la ayuda del tirano para usurpar el trono familiar, conspirando a sangre fría para arrancar al valido del poder sin tentarse el corazón. Aquel fatídico complot partió en dos a la dinastía borbónica, asestándole una puñalada letal de la cual jamás lograrían recuperarse. Preso de una ira desgarradora, el monarca encerró a su primogénito. Y cuentan las memorias que la propia reina, endurecida, exigió castigarlo sin clemencia. Semejante bajeza le resultaba imperdonable, sobre todo al atreverse a poner precio a la cabeza del hombre que ella defendía con uñas y dientes. Derramando lágrimas amargas, el joven imploró misericordia y consiguió el indulto paterno. Mas fue una tregua engañosa. La herida latía bajo una triste venda manchada. El alba de 1808 bañó a la capital con una densa bruma de angustia que erizaba la piel al doblar cada esquina. Durante lunas enteras, las botas invasoras pisotearon nuestro suelo, mintiendo sobre una supuesta marcha hacia tierras lusitanas para asfixiar a los ingleses. Sin embargo, aquellos regimientos avanzaban a paso burlón, clavando sus banderas, expropiando el pan y atrincherándose como buitres en nuestra propia casa. Se cernía una sombra sobre el territorio, un asalto aún sin nombre. Godoy anticipaba la catástrofe con un pavor helado, tejiendo alianzas desesperadas, buscando a toda costa que la corona hallara refugio en las lejanas tierras de América, huyendo así de las garras napoleónicas, emulando la astuta y victoriosa escapatoria de los soberanos lusitanos. Tristemente, sus gritos cayeron en oídos sordos. El reloj de arena se vaciaba sin piedad. El 17 de marzo de 1808 ardió Aranjuez. En aquel apacible rincón que cobijaba a los monarcas, una turba enardecida, movida por los hilos oscuros de los leales a Fernando, destrozó la morada del valido. Aquel hombre intocable, ahora fugitivo, aguardó agazapado en la penumbra de unas alfombras enrolladas durante horas eternas hasta que fue descubierto, sometido a prisión y sentenciado por el odio popular. Acorralado por la furia del alzamiento y temiendo por su aliado, Carlos IV dictó una sentencia que sepultaría una época. Godoy cayó en desgracia. Junto al monarca, María Luisa temblaba de angustia desgarradora, viendo cómo aquel ser que ella encumbró y cobijado por 16 años, era devorado por una muchedumbre manipulada cruelmente por su misma sangre, por su propio hijo. Apenas 48 horas más tarde, Carlos IV rindió la corona. Aquel heredero de lágrimas falsas y traiciones que rogaba clemencia para apuñalar por la espalda, por fin saboreaba su victoria, pisando Madrid bañado en vítores ciegos. La misma gente que repudiaba a los antiguos soberanos se postraba ahora ante él, adorándolo como a un mesías. Sin embargo, el estratega corso tejía otra telaraña, una donde la sangre borbónica jamás mancharía el poder de aquellos lares. Aquel encuentro primaveral de 1808 en Bayona pasaría a la memoria como la traición más vil y descarada de Europa. El emperador citó a los reyes bajo falsas promesas de paz y cobijo fraterno, y ellos, cegados por la esperanza, acudieron al matadero. Asistió Carlos IV, hambriento de recuperar su corona. Acudió Fernando, suplicando la bendición imperial para legitimar su usurpación. Y marchó María Luisa, negándose a esperar en la sombra mientras le arrebataban el imperio que ella misma había forjado. Lejos de encontrar consuelo, cayeron en una emboscada magistral. El general fragmentó los lazos, sembrando veneno entre padres y descendientes, usando sus viejas heridas para exprimirles hasta el alma. Aquellos salones fueron testigos de un drama patético y desgarrador. Asfixiado, el príncipe regresó el cetro a su padre. Carlos IV se lo entregó al francés, quien coronó a su propio hermano José, una patria entera rematada en un cuarto opulento, mientras su gente, ignorante del trato,
ya derramaba sangre defendiendo sus calles del invasor. El 2 de mayo de 1808 Madrid rugió y ardió el país. Pero esa gesta heroica ya era ajena para María Luisa. Su destino ya no era su tierra. De Bayona vagaría hacia Compiègne, arrastrándose luego hasta Marsella, para terminar agonizando en Roma. Así nacía su destierro. El ocaso de la matriarca que dictó el rumbo de la nación por 20 años desde las sombras del poder. Roma, 1808. El asilo eterno para las almas rotas de Europa. Monarcas sin corona, pontífices despojados, tiranos hechos polvo. Aquella urbe milenaria abrazaba los restos del naufragio con la misma frialdad con la que atestiguó el fin de tantas eras. Carlos IV y su esposa pisaron suelo romano convertidos en cenizas. Un par de viejos despojados hasta del honor. El soberano de 60 inviernos cargaba un cuerpo marchito que delataba más edad. Ella, a sus 56, mantenía fiera su lucidez, pero la carne ya le pasaba factura por tantas angustias. Cunas dolientes y un sendero plagado de tormentas. Godoy los alcanzó pronto. El emperador francés le rompió las cadenas españolas, no por lástima, sino porque el león ya no tenía dientes. Quien alguna vez hizo temblar a la península bajo la sombra real, ahora marchitaba sus días en una casa austera y olvidada de Roma, mendigando las migajas que el corso le arrojaba y aferrado a sus viejos amos. Y es que el favorito nunca abandonó a los reyes, y esa fidelidad en la miseria dio alas a las peores lenguas, a quienes juraban que había un fuego prohibido con la reina. Decían las malas voces que, de ser un mero trato de poder, él habría volado lejos al secarse la fuente de sus privilegios. Pero no, allí seguía, tragando polvo romano con quienes antes tocaba el cielo. El destierro dictaba otras normas, luchas sordas y un desprecio diario implacable. Carlos IV se ahogaba en el tic-tac de sus relojes buscando paz. María Luisa, aferrada al papel, redactaba misivas desesperadas, buscando a hijos o aliados que tal vez nunca contestarían. Quería aferrarse a los hilos de un destino que se le escapaba, pero la historia ya la había enterrado bajo la fría y calculadora losa del poder absoluto. A miles de kilómetros, la tierra patria escupía sangre, devorando a los invasores con una furia indomable e imprevista. Esa misma raza que escupía el nombre de sus antiguos amos, ahora se alzaba como un gigante, peleando con una bravura estremecedora. Sangre derramada en cada cerro, defensas épicas en las ruinas de Zaragoza, una lucha brutal de almas rotas y un coraje casi suicida. Y allá a lo lejos, tras 6 crudos inviernos de masacre, asomaba la sombra imponente de aquel duque británico, Wellington, quien cruzaría desde tierras lusas para asestar el golpe de gracia y limpiar la nación del yugo extranjero. Desde Roma, María Luisa atestiguaba aquel desastre sintiendo una angustia que sangraba, fundida eternamente con su propia pena. Seguía siendo su patria adorada, pese a que la hubiera escupido. Ese derramamiento de sangre lo libraba la misma gente que celebró su desplome publicando burlas, esa turba que la maldecía al ver su carruaje pasar. Y aún así, por un lazo del alma inexplicable, ella los sentía suyos, su pueblo hasta el final. Imaginen una foto que jamás existió, pues ese invento aún no nacía en aquellos días, pero que nuestra mente logra pintar gracias a los ecos del pasado y las memorias de quienes los acompañaron durante su ocaso italiano. Un cuarto espacioso, desprovisto de opulencia, casi austero. Ahí vemos al rey Carlos IV, encorvado arreglando relojes, hallando en esos engranes aquel rincón de paz que el universo le arrebató. Junto a la ventana, bañada por el sol vespertino, está María Luisa. Dejó una misiva inconclusa. Su mirada navega extraviada buscando un paisaje añorado, muy ajeno a las cúpulas romanas, suspirando por un mundo extinto, borrado para siempre. A su lado, Godoy hojeaba algún texto o simplemente la acompañaba, manteniéndose estoico, como toda la vida, despojado al fin del peso de títulos o decretos para estar allí. Dicha escena, ya sea fantasía o recuerdo, destila el alma verdadera de la reina exiliada. La verdadera majestuosidad jamás brilla al llegar a la cima, sino al enfrentar el desplome. Aquella mujer que tocó el cielo para luego estrellarse, sobrellevó su destierro mostrando más honor del que sus rivales tuvieron reinando. El monarca falleció el 19 de enero de 1819.
a los 70 abriles. Se marchó tranquilo, afirman quienes lo vieron, dejando atrás las turbulencias trágicas que mancharon su corona. Acompañándolo en el lecho rezaban su esposa y su fiel ministro. Ella resistió viuda escasos 14 días. Pereció aquel 2 de febrero de 1819, con 66 años encima. Su patria ni siquiera parpadeó, envuelta en un caos que la devoraba por dentro. Fernando VII oprimía con tal tiranía que hasta sus cómplices extrañaban al soberano depuesto. Mientras tanto, sus dominios al otro lado del charco rompían cadenas sin vuelta atrás. El imperio que ella alguna vez comandó crujía haciéndose polvo, y nadie podía salvarlo. Exhaló su último aliento sabiendo que aquellos escombros jamás volverían a unirse. Por su parte, aquel protegido que escaló a su lado compartió su ruina y no la soltó en desgracia. Aguantó respirando varias décadas más. Su llama se apagó en París durante 1851, rozando los 84 inviernos. Enterró a sus protectores reales, vio partir a sus amigos, presenció alzamientos armados, la caída de gobiernos enteros y cómo su universo colapsaba. Con tanto tiempo libre, redactó sus crónicas, sacando las garras para proteger su legado y el nombre de su amada reina, ardiendo con un fuego que los años encendieron aún más fuerte. Sus textos resultan una joya apasionante para leer, aunque, como toda autobiografía, pecan de llevar agua a su molino. Brotaron de la pluma de alguien urgido por lavar su imagen, retratándose junto a sus benefactores bajo una luz casi impecable y divina. No obstante, provienen de un testigo que vivió estos dramas en carne propia, alguien que presenció complots y secretos de Estado a puerta cerrada, y que al blanquear sus sienes logró encontrar la calma necesaria para recordar sus tropiezos sin que el veneno del rencor lo ciegue. Dentro de esos párrafos, él jura por su vida que jamás existió romance alguno con ella. Retrata un lazo inquebrantable, una lealtad tremenda y complicidad mental, una mancuerna forjada en la política por dos almas sincronizadas, luchando hombro a hombro por ver prosperar a su nación. Quizá no mentía. O tal vez era la coartada perfecta que cualquiera soltaría para ocultar pasiones prohibidas. Pasados 200 años, el misterio sigue intacto. Sin embargo, olvidándonos de los rumores íntimos, queda un hecho innegable. Aquella alianza conformada por la reina y su mano derecha se volvió un peligro absoluto que paralizó de miedo a la alta sociedad. Mostraron que las riendas del país podían manejarse rompiendo con los moldes rancios de siempre. Probaron que una señora podía mandar sin llevar la corona puesta, y que un tipo de cuna pobre lograra tocar el firmamento sin tener abolengo aristocrático. Semejante atrevimiento, cruzando desde finales del siglo XVII hasta el XIX, resultaba ser pura dinamita rebelde. No es que trajeran banderas de insurrección en sus leyes. La monarca jamás comulgó con ideales republicanos o extremos. El detalle era que su simple presencia hacía tambalear esa escalera de clases que sostenía a los poderosos. Las burlas impresas, el veneno de la corte, ese afán despiadado por hacerla pedazos, nacía de allí mismo. Despreciarla era, en el fondo, el terror de una sociedad rancia, viendo una anomalía que jamás iban a permitir. Si queremos palpar quién fue realmente esta mujer, debemos asomarnos al abismo que tragó a su patria cuando la corrieron. No para blanquear sus errores a lo tonto, sino para pesar en la balanza lo que costó y lo que sobró cuando su sombra dejó de cobijar los pasillos del gobierno español. Fernando VII rigió desde su vuelta en 1814, falleciendo finalmente en 1833. Terminó siendo la época más lúgubre de su historia. Borró de un plumazo la Constitución de 1812. Cazó como animales a pensadores y progresistas con tanta hazaña que atrasó a la nación por generaciones. Volvió al autoritarismo extremo en un par de ocasiones. Le dio la espalda a quienes lo ayudaron, empujando a su gente hacia un derramamiento de sangre fratricida. Un polvorín que reventó apenas murió, desatando el horror carlista. Ese mismo sujeto que pisoteó a su propia madre y a Godoy para trepar al trono, el Salvador que juró limpiar la supuesta pudrición del gobierno pasado, terminó dejando su tierra completamente despedazada y moribunda, quedó en la ruina, rebajada a una nación de segunda que vio esfumarse su inmenso dominio en América. Y ojo, no afirmo que con María Luisa la historia hubiera sido un triunfo. El destino no entiende de fantasías pasadas. Sin embargo,
Resulta desgarrador ver cómo aquellos que celebraron eufóricos el derrumbe de esta monarca y su protegido, acabaron sometidos a un yugo que, hablando de podredumbre y heridas a la patria, igualó e incluso superó a ese mismo gobierno al que tanto escupieron. Tal vez el abismo radicaba en que ella, cargando con una infinidad de sombras y tropiezos, apostó por sacudir y renovar al país en un esfuerzo lleno de fallas, pero con la mirada clavada firmemente en el mañana. Mientras Fernando suspiraba por las cenizas del pasado, aferrándose al espejismo de tiempos marchitos. Pero regresemos al instante donde esta mujer tocó la cima, pues aquellos días ocultan verdades profundas que exigen nuestra mirada. Lo que vuelve su esencia un verdadero laberinto es que sus años al mando, esa etapa donde ella y Godoy llevaron las riendas de la nación con pulso de hierro, jamás fue la vil pudrición que sus detractores juran pintar. Vivieron una era de auténtica metamorfosis, iluminaron las aulas, abrazaron las artes y pelearon por despertar a un sistema fosilizado que llevaba siglos negándose a evolucionar. Godoy, eternamente crucificado como un títere morboso o un traidor de pacotilla, en el fondo guardaba un espíritu progresista genuino. Trató de cortarle las alas al fanatismo inquisidor, empujó el saber y escudó a mentes brillantes. Francisco de Goya, el genio absoluto del pincel ibérico, caminó esos mismos pasillos palaciegos plasmando a la realeza y sobre todo a la reina, con una franqueza tan cruda que pellizcaba el descaro. Aquellos óleos suyos sobre ella siguen encendiendo discusiones hasta hoy. Su lienzo cumbre retrata a la estirpe de Carlos IV, plasmado a grandes rasgos entre el 1800 y el 1804, donde los soberanos posan junto a su sangre, en una escena que muchos expertos leen como una cachetada feroz a lo mundano y corriente de la monarquía. Carlos IV luce como el típico sujeto noble, pero sin una gota de majestad. En contraste, es ella quien devora las miradas acaparando el alma del cuadro, no en el eje de las medidas donde se pararía el monarca, sino en el corazón absoluto, ese faro invisible hacia el cual todos parecen inclinarse. Si el artista tramó esto con dolo, jamás abrió la boca para confirmarlo. Sin embargo, ese trazo grita una verdad que los panfletos más venenosos no lograron articular. En esa cúpula palaciega, la verdadera ama y señora era ella. Goya amerita su propia pausa. Si bien sus pasos están tan amarrados a los de la monarca que separarlos resultaría un pecado, el maestro la inmortalizó infinidad de veces, y en cada lienzo vibra un detalle desgarrador y evidente. Jamás le doró la píldora. Mientras otros maestros de la brocha maquillaban a los monarcas con halagos que rozaban el cinismo, él la retrató con una crudeza apabullante, sin borrarle un solo surco del paso implacable de los años, ni las cicatrices que el destino le talló en la piel. Sus facciones ahí escapan del molde de la perfección plástica. Exudan a una mujer de carne y hueso, llena de vivencias, con un temple y una mirada tan feroz que ningún retoque falso podría superar. Que ella valorara tan desnudas pinturas habla volúmenes sobre su temple. Alguien cegada por el puro ego, sesionada con las apariencias huecas, hubiera suplicado la fantasía de costumbre. Pero ella se aferraba a su realidad, al menos a la que plasmaba el caballete, aunque el reflejo doliera en el alma. Este genio aragonés además creó ambas majestuosas majas, tanto la despojada como la cubierta, cuadros que al nacer desataron un vendaval de murmullos sobre quién diablos fue su verdadera musa. Por décadas, las malas lenguas juraban que era la propia monarca, y aunque los eruditos de hoy destrozan tal mito, que el simple chisme corriera como pólvora, que su figura terminara enredada entre sábanas de erotismo y morbo, nos retrata fielmente el ambiente tóxico que devoraba su prestigio. Cada paso que daba esta señora se volvía leña para el chisme. Un espejismo retorcido donde el pueblo volcaba sus propios prejuicios y fantasías. Parecía que el peso monumental de su legado y su sombra inmensa sobre la nación tejieran leyendas indomables. Tal vez ahí radica la cicatriz más profunda del poder absoluto. Sentirte atado de manos al ver cómo otros escriben tu destino mientras aún respiras. Existe una misiva suya, que los académicos adoran presumir, redactada desde su destierro en tierras italianas cuando el ocaso ya tocaba a su puerta. Fue enviada a un vástago suyo, guardando un fragmento desgarrador, brillante e impregnado de un dolor mudo que te eriza la piel.
Ahí, ella vuelca su corazón sobre la nación con ese cóctel agridulce de pasión y rabia de quien entrega el alma para recibir desprecio. Confiesa que la tierra que comandó jamás vio su esencia, que miraron el empaque y no el alma, que gozaron la difamación en lugar de entenderla. Pero luego confiesa, con una franqueza brutal que te desarma, que muy probablemente ella misma se quedó corta y le falló a su gente, reconociendo que el trono pudre la mirada, y termina borrándote el propósito real de estar ahí arriba. Dicho papel, que los sabios apuestan con firmeza que es verídico, desnuda a una mujer inmensamente lejana de esa villana de caricatura que los libros oscuros quisieron vendernos. Alguien con agallas para tragar su orgullo, aceptando matices donde los panfletos exigían puros blancos y negros. Es también el testamento de un alma que, atrapada en el silencio de su encierro, encontró respiro para diseccionar sus cicatrices con esa calma que la corona te arrebata. Y es que el destierro, si le regaló algo, fueron las horas, segundos eternos para hurgar en la memoria y digerir verdades que, estando atrapado en el huracán del mandato, jamás alcanzas a enfocar. La fama de esta reina siguió arrastrándose por el lodo de las crónicas patrias durante más de 100 años tras soltar su último aliento. Los textos sagrados del siglo XIX la lapidaron frente a todos, pintándola como una bruja mandona de sábanas demasiado sueltas que supuestamente aplastó a su marido para regalarle las llaves del país a un amante de poca monta. Resultó ser la víctima ideal a quien culpar por un periodo catastrófico, cuyas verdaderas raíces escondían abismos mucho más enredados. Semejante condena empezó a cuestionarse a fondo recién al pasar la mitad del siglo XX, instante en que los académicos del mundo se asomaron a esa época empuñando enfoques analíticos sumamente estrictos, despojándose al fin de la urgencia por repetir las telarañas y chismes de aquellos tiempos. Hoy en día, los investigadores nos dibujan un retrato cargado de matices, aceptando sus fallos al mando, pero señalando también la inmensa crueldad de colgarle al cuello el peso de cada tragedia nacional. Dentro de sus tropiezos innegables, duele recordar ese pacto suicida con la Francia de Napoleón, un paso que trajo la ruina absoluta. Tampoco podemos ignorar cómo usó la corona para encumbrar a sus allegados, ignorando el talento ajeno. Si bien, para ser justos, era la costumbre de aquel mundo y no una rareza suya. A eso sumemos su ceguera ante el abismo que se abría. Nunca logró percibir cómo la sombra de Godoy ya envenenaba el sentir del pueblo y resquebrajaba el trono. Sin embargo, exige respeto recordar que ella llevó las riendas de un imperio durante 20 años, justo mientras Europa entera ardía en las tormentas más feroces jamás contadas. El estallido en Francia, los combates en cascada y el vuelo imperial de Bonaparte cruzaron como relámpagos bajo su mando en la sombra. Haber mantenido a la nación unida y de pie hasta que el mismísimo Corso la hizo pedazos es una hazaña de dimensiones colosales. Queda en la penumbra un rincón íntimo de su vida. El vínculo con su vasta descendencia, sacando de la escena al heredero Fernando, cuyos pleitos con ella han secuestrado la memoria colectiva. Dio a luz a 14 almas, enfrentando el enorme dolor de enterrar a muchas en la cuna. Con quienes lograron sortear la infancia, los lazos formaron un tapiz lleno de contrastes, tan impredecibles como el alma de cada muchacho. Hubo quienes le profesaron un amor inquebrantable, mientras otros la trataban con esa frialdad de palacio que los príncipes maman desde niños. Ninguno escapó ileso. Cada uno llevó cicatrices por haber crecido atrapado en aquel tridente enrarecido que forjaron ella, el monarca y el ministro. Pensemos en Carlota Joaquina. Casada con la corona portuguesa, forjó su propia leyenda peleando a muerte en tierras de Brasil y el Río de la Plata. Llevaba en la sangre el fuego materno, un espíritu indomable y esa terquedad por mover los hilos del reino, saltándose cualquier regla. Poseía una voluntad de hierro y convicciones inquebrantables, justo en un entorno que aplaudía el coraje, pero condenaba sin piedad a las damas que osaban mostrarlo. A Luis I de Etruria, otro de sus muchachos, le entregaron un trono diminuto en Italia, fruto de aquellas jugadas de ajedrez que el favorito tejía con el emperador francés. Gobernó un suspiro y sin dejar gran huella. Sin embargo, su corona ilustra a la perfección esas estrategias magistrales que la reina orquestaba como nadie. Era la artífice que levantaba muros de poder y tejía lealtades, sembrando a sus propios hijos como piezas vitales en distintos rincones del mapa. Al contemplar a aquella dinastía en su conjunto, la estampa te quiebra.
Un puñado de almas arrojadas al centro de un huracán histórico nunca antes visto, donde cada cual rasguñaba la vida para salvarse o coronarse, cobrándoles a todos una factura amarguísima por haber existido en esa época. La leyenda negra que manchó su nombre, esa herida que hoy le da fuerza al título de nuestro relato, nos exige un instante de pausa y perspectiva antes de bajar el telón, pues en el fondo, semejante alboroto fue un misil de guerra disfrazado de escándalo. El cuento de sus amores prohibidos con el primer ministro sirvió como navaja afilada para sus enemigos, quienes no buscaban la decencia, sino arrebatarle el timón del Estado. Si las sábanas de palacio escondían o no verdades, terminaba siendo un detalle hueco y sin la más mínima importancia. El verdadero objetivo era sangrar su figura pública. Y vaya que destrozó su reputación, sin detenerse a comprobar si los chismes mentían. Detrás de eso, palpitaba el machismo fiero. Ver a una mujer empuñando el cetro con firmeza y tomando las riendas del destino, negándose a ser un simple adorno de salón como le exigía la tradición, resultaba una ofensa imperdonable para la moralina de sus días. Inventarle bajezas de alcoba se volvió la vía más cobarde, pero brutalmente efectiva para aniquilarla, pues encendía los miedos más rancios sobre la decencia femenina. Para colmo de males, detonó un choque de clases. El favorito venía desde abajo y había tocado el cielo. Aquel triunfo plebeyo resultaba una bofetada intolerable para esos grandes de España, que se sentían amos del mundo solo por portar apellidos ilustres. Escupir veneno contra el advenedizo, y su reina protectora fue la venganza desesperada de los nobles, tirando puñaladas por la espalda al verse fuera de la corona. Leer su tragedia con esta luz no borra las pasiones secretas que pudieran existir. Más bien nos enseña que, aun cuando cada rumor callejero hubiese sido un calco de la realidad, la cacería de brujas para hundir a la monarca se habría desatado con la misma furia salvaje. La guillotina del rumor ya tenía su nombre grabado a fuego. El cadalso público se iba a levantar contra ella costara lo que costara. Cuando el final ya se respiraba en su destierro romano, cuentan aquellos que se acercaron a acompañarla, que sus ojos todavía brillaban con esa curiosidad incansable de antaño. Se moría por saber de su tierra, desgarrándose ante cartas lentas que solo traían pedazos de historias. Jamás soltó la pluma. Tejía redes de mensajeros buscando saciar su sed de verdades sobre la patria que le fue arrancada del pecho. Era plenamente consciente de que el país se ahogaba en sangre, con su antigua gente enfrentando a tiros a esos mismos galos con los que ella brindó y peleó. Entendía bien que su hijo, a quien amó desde las entrañas a pesar de la traición amarga, la revuelta y el exilio, buscaba recuperar el trono abrazándose a los británicos, esos fantasmas que ella combatió. El tiempo y el destino siempre bailan en un círculo caprichoso, obligándonos a tropezar de nuevo en abismos que creíamos cerrados para siempre, dejándonos en claro que la línea que separa al aliado del verdugo es apenas un hilo de niebla que se desvanece al menor soplido. Como ya mencionamos, su luz se apagó en febrero de 1819, apenas semanas después de la partida de Carlos IV. Oficialmente, los pulmones le fallaron, pero la bruma rodea los detalles. A sus 66 años, cargaba en su cuerpo el rastro de 14 alumbramientos. Saboreó la miel del poder absoluto y el amargo destierro. Despertó tanto devociones profundas como rencores encarnizados. Llevó las riendas de un vasto imperio europeo justo cuando el mundo entero parecía venirse abajo. Se marchó sin pompas ni lutos en tierras ibéricas. Su adiós se perdió en el estruendo de los fusiles y la grilla política. Hoy yace en el Escorial, el suelo que una vez la encumbró y que terminó por darle la espalda. Este relato sobre María Luisa de Parma no encaja en cuentos de hadas ni de brujas, por más que las malas lenguas y los viejos libros de historia se empeñaran en pintarla como un monstruo. Hablamos de un alma llena de matices, navegando tiempos oscuros. Ese choque de mundos crea una verdad que no admite medias tintas ni etiquetas fáciles. Claro que tuvo sed de poder. Claro que abrigó bajo su manto a quien todos tildaban de poca cosa. Cometió errores que le costaron sangre al reino. Sin duda. Sin embargo, brilló por su astucia en un mar de mentes diminutas. Mostró garra mientras los demás tropezaban con su propia ineptitud. Pisó fuerte en palacios donde todos temblaban al decidir. Con el paso de 2 siglos, la neblina del tiempo ha ido limpiando el nombre de aquella soberana,
borrando a la arpía que el bando fernandino se inventó, para dejarnos ver a un ser de carne y hueso mucho más fascinante. Alguien que agarró el timón que a su esposo le daba pavor tocar, navegando a puro instinto, sumando aciertos y caídas, como le pasa a cualquiera que da la cara, y manda de verdad, lejos del cómodo asiento de los que no hacen nada. Podríamos tacharla de perdedora. Acabar desterrada en Roma viendo cómo unos franceses despedazan tu patria en un despacho no es ningún triunfo. Pero esa derrota no fue solo suya. Fue el quiebre de toda una nación que se hizo añicos al intentar pararle el alto al vendaval napoleónico. Fue la ruina de una corona que jamás encontró en Fernando VI a ese líder visionario que exigía el destino. Fue la caída de unos ricos de salón que preferían la grilla barata en vez de jalar parejo. Claro que ella tuvo culpa en ese hundimiento colectivo, pero solo una parte. Que la hayan crucificado como el rostro mismo de la tragedia nos pinta de cuerpo entero la cobardía de quienes la señalaron. Aquella joven que brincó las montañas a los 16 años con la vida ya trazada, dándose de topes con una corte que parecía un nido de víboras que jamás pidió, pero que supo jugar y ganarles a todos, que le entregó o no el corazón a Manuel Godoy, dependiendo del chismoso en turno, que movió los hilos en lo oscurito mientras su marido jugaba al relojero, que aguantó de pie los periodicazos, las habladurías y el odio de los perfumados, demostrando un temple que sus rivales jamás le aplaudieron. Ella exige su lugar exacto en la memoria. Ni virgen inmaculada ni demonio. Un ser latiendo, repleta de claros y oscuros, tan humana como cualquiera. El rastro de María Luisa no se borró en su tumba romana. Su viaje culmina, si es que tiene fin, cuando otros ojos la juzgan y eligen con qué quedarse. Y ese escrutinio, a final de cuentas, termina desnudando más el alma de quien la observa. ¿Acaso sea la herencia más pesada de alguien que respiró siempre bajo la lupa constante, condenada de antemano y jamás entendida, que hoy nos reta a mirarnos al espejo antes de atrevernos a juzgarla? Así de simple.